Pescable Televisión presenta Mesa de Debate. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenos días. Como todos los domingos de 11 a 1, aunque hoy un poco tarde por razones personales, Pescable Televisión presenta Mesa de Debate, un programa abierto, flexible, tolerante, democrático, participatorio y amplio. Hoy día tenemos la grata presencia de dos connotados profesionales, un economista y un politólogo, un administrador y un abogado. Me estoy refiriendo al doctor Raúl Chalamet Orbe. Él es conocido y reconocido como docente universitario, gran productor de libros de ciencias jurídicas y ciencias políticas, y al economista y administrador Eugenio de Medina, profesor universitario, autor de algunos libros también, artículos y ensayos. Vamos a conversar con ellos sobre el tema o los temas de actualidad nacional y de repente también un poco internacional. Principalmente lo ocurrido hace pocos días, que ha sido trascendente para el país, la presentación del Consejo de Ministros, donde el presidente del Consejo de Ministros, el ingeniero Lerner, expuso los lineamientos más importantes que van a marcar los hitos principales del gobierno que hace exactamente un mes inició el presidente Ollanta Humala. ¿Qué te parece, mi querido Raúl, en términos globales, primero la exposición del primer ministro? Bueno, creo que tenemos que hacer el balance de 30 días de gobierno. Este gobierno se ha iniciado hace un mes con mucha expectativa. Es el primer gobierno elegido de la izquierda en el Perú. Trae una propuesta de campaña que era rupturista con el modelo que se planteaba, y eso generó pues desconcierto en los actores económicos, en los actores sociales. El discurso que ha dado el presidente del Consejo de Ministros es un discurso que más se inserta en dar tranquilidad a los actores económicos, es continuar las políticas de estabilidad, de encarar una eventual crisis económica en el futuro y poner énfasis en el tema de la inclusión y la distribución. Pero yo ahí creo que hay un problema de fondo. El problema de fondo es que para distribuir y combatir la pobreza eficientemente necesitas previamente un Estado eficaz. Y el Estado que hemos heredado no es el Estado más eficaz, porque los gobiernos previos precisamente dudaron en reformar este Estado. El tema es que necesitamos Estado, la presencia del Estado, creo que sí, pero de otro Estado, de un Estado eficiente, capaz y no corrupto, porque de lo contrario todos los fondos que se habla se van a destinar a la pobreza podrían terminar dilapidados por la burocracia. Mucho más cuando ahora se cree que para resolver los problemas de inclusión hay que crear 2 ministerios más. Entonces, es como el tema que plantean los congresistas. Para descentralizar el Congreso hay que hacer asambleas, sesiones congresales en cada departamento. Eso va a costar más, pues, de la propia sesión, ¿no? No tiene ningún sentido práctico. Entonces, ¿cómo hacemos que el Estado sea eficiente? Y eso creo que le vamos a demandar a este gobierno en los próximos meses. Gracias. ¿Qué te parece, Eugenio, en términos globales, tu primera intervención respecto al mensaje del presidente del Consejo de Ministros? Bueno, buenos días con toda la mesa, buenos días con los amables televidentes de Mesa de Debate en Pescable. Yo creo que ha sido un mensaje positivo en general, un mensaje que ha sido diseñado para construir confianza, un mensaje que ha tratado de tender puentes, sin duda alguna, y un mensaje que creo que ha generado algunas desilusiones para algunas personas, ¿no? Concretamente, yo diría, el presidente del Consejo de Ministros nos ha dicho en buena cuenta, vamos a seguir con el modelo económico actual y vamos a darles algunos toques de inclusión social, que por supuesto no termina de definirse. Como dice Raúl, el tema de la inclusión no es un tema que pase por crear más ministerios, ¿no? El tema de la inclusión es un tema transversal. Y además yo quisiera decir algo importante que creo que poco se está diciendo. La inclusión no son más programas sociales.
Precisamente los que son sujetos de los programas sociales son los no incluidos. Y mientras los mantengamos en los programas sociales, seguiremos manteniéndolos en situación de no incluidos pero atendidos, ¿no es cierto? La verdadera inclusión ocurre como sucede, por ejemplo, en el Cono Norte, o en el Cono Este, o en el Cono Sur de Lima, donde gentes que han comenzado a insertarse a una economía de intercambio, para llamarlo de una manera menos política y no llamarla economía de mercado de repente, esta gente comienza a generar patrones de consumo y patrones de inversión que les permite, sí, efectivamente insertarse. Les permite, por ejemplo, hacer que sus hijos ya no tengan que quedarse a estudiar en un CNCAPE del centro de Lima, sino ir a las universidades de Surco, por ejemplo. Con lo cual entran a otra dinámica de consumo y otra dinámica de globalización también. Entonces, esa es la verdadera inclusión. Y esa inclusión, yo concuerdo también con Raúl, y creo que es atinadísimo lo que dice, no tiene que ver con un tema simplemente de declarar o decretar un mejor énfasis en la distribución, cuando al mismo tiempo tenemos un Estado que es un Estado que falta reformarse. El gran problema, y aquí yo creo que vamos a tener de repente alguna diferencia, es en qué línea reformamos el Estado, que es un poco la figura de fondo, ¿no es cierto? Porque algunos pueden pensar que hay que hacer un Estado más omnipresente, más proveedor, un Estado más encargado de que no nos falte nada. Y aquí citaría el ejemplo de Europa, de ese estado, del estado de bienestar que ha ocasionado esta crisis en Europa, que de repente podemos hablar más tarde de eso, versus la visión de un Estado que es un Estado más bien que promueve que se genere los gatillos de la inversión privada para que culmine la labor del gobierno. Yo, por ejemplo, aquí una cosa para terminar mi visión general, una cosa que yo vi, por ejemplo, es que efectivamente es un shock de inclusión lo que se busca en el mensaje, que así lo llamaron las personas del gobierno, pero ese shock de inclusión tenía que venir con un shock de inversión. Porque yo me pregunto, ¿cómo conseguimos los fondos para Cuna Más, para Pensión 65, para las mejoras del saneamiento en la parte rural, si es que al mismo tiempo no tenemos un sector privado que está complementando la acción del Estado? Entonces aquí yo creo que vamos a tener material para conversar en detalle en los próximos minutos. Por supuesto, hay bastante material para conversar sobre este tema y otros. Vamos a establecer alguna forma de organizarnos en la conversación. Ustedes han tocado el tema político-administrativo. Centrémonos ahí en esta parte, o sea, el factor Estado y el factor gobierno. Es cierto que el Estado que hemos heredado, producto de una acumulación histórica, es un Estado ineficiente, un Estado corrupto, un Estado incapaz, inecto, un Estado divorciado, un Estado alejado y un Estado incluso que no está presente donde debiera estarlo más que en otros lugares. Ese es un tema. Y el otro tema es el gobierno, o sea, ¿quién gestiona el Estado? Y en términos de gobierno encontramos que gana Perú, que ha ganado las elecciones, no es estrictamente un partido político ni un conjunto de partidos políticos de verdad, ¿no? Es más, como es Perú Posible, como es Solidaridad Nacional, ¿verdad? Partidos membretes, ¿no? Partidos coyunturales o movimientos que han salido para elecciones propiamente, ¿no? Y vemos que en el tema de gobierno, los nombramientos que se han hecho, ¿verdad? Son nombramientos que han preocupado a mucha gente porque hasta ahora vienen siendo en algunos aspectos equivocados, ¿no? Por ejemplo, se nombran militares cuando el presidente se comprometió a no nombrar militares. Claro, están en retiro, pero siguen siendo militares, ¿no? Se nombra gente que ha trabajado en el régimen fujimorista montefinista y con problemas incluso de carácter jurídico legal. Se nombra como asesor del presidente en términos jurídicos a un abogado, por ejemplo, de la corrupción. Entonces, hay también señales de esa naturaleza desde el gobierno, ¿verdad?, que no te dan ciertas garantías de que el Estado va a ser conducido en los caminos que la población exige, que son dos que ustedes lo han dicho implícitamente, que son eficiencia y transparencia, ¿no? En ese caso, ¿no?, ¿qué posibilidad real y efectiva ven ustedes de que haya un gobierno lúcido y coherente, progresivamente, ¿no?, y un Estado que este gobierno va a modificarlo sustantivamente en términos de eficiencia y de transparencia? Víctor, hay un tema adicional que el gobierno planteó y que el electorado votó mayoritariamente, por el tema del orden y la seguridad, ¿no? O sea, el votante en el 70% votó por orden y seguridad, y el gobierno y el presidente han anunciado que él va a encabezar la lucha por la seguridad. Y aquí tenemos una dificultad, porque para ser eficiente con la seguridad se requiere pues tener
una hegemonía, una dirección sobre la sociedad civil, sobre los alcaldes, sobre los gobiernos regionales. Y eso no lo tiene este gobierno. Razón por la cual creo yo obtener un partido sólido. Y también el gobierno carece de ese partido sólido. Es una alianza coyuntural, es una coalición de intereses varios que se han reunido para evitar que el otro gane, ¿no? Y entonces llegaron al poder. Y en esta circunstancia, unificar una política de shock, por ejemplo, para seguridad es muy difícil. Muy difícil si no cuentas con una alianza con las fuerzas de seguridad, la policía y las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en este momento el presidente Ollanta está ante ese dilema. O sea, tener un partido que es una malagua, y las malaguas no sirven para hacer política de shock, o recurrir a una institución que es orgánica, y lo ha demostrado en los últimos 40 años, las Fuerzas Armadas han demostrado que son orgánicas para implementar políticas, buenas o malas, esa es otra discusión, pero son eficientes para eso. Y en el tema de seguridad, o recurres a estos partidos malagosos, porosos, que no tienen eficacia, o recurres a una institución que es sólida, en tanto, por ejemplo, se ha dicho, ¿quién va a reconstruir Ica? Y ya el presidente lo anunció. La Fuerza Armada con su batallón de ingeniería va a venir acá a reconstruir Ica. Ya lo anunció. Y creo que en el tema de seguridad, el presidente está tentado, o creo que está obligado a recurrir a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que vamos a vivir el tercer ciclo histórico de presencia de las Fuerzas Armadas en el Perú. El primero fue con Velasco. Políticas populistas, de izquierda, Estado omnipresente con la Fuerza Armada. El segundo ciclo ha sido con Fujimori, seguridad, carreteras, lucha contra el terrorismo, ¿no? Y todos sabemos cómo terminó. Y creo que estamos en el reto, en la tentación de entrar en un tercer ciclo donde la Fuerza Armada va a tener protagonismo inevitable, porque no hay partido. Ojalá que no sea una tentación totalitaria como algunos están pensando. Eugenio. Es muy interesante lo que ha dicho Raúl, porque me hace reflexionar, y voy a volver a lo que tú dices, sobre algo que tú señalabas, ¿no? Y esto has señalado muchas veces, la crisis de los partidos políticos, ¿no? La ausencia de los partidos políticos y la prácticamente ya desaparición de los partidos políticos como tales, ¿no? El papelón mayor no lo ha hecho el Gana Perú, lo hizo el APRA, que no pudo conseguir un candidato presidencial después de un gobierno que para muchos fue exitoso. O sea, eso lo hemos también conversado. Pero yo me pongo a reflexionar sobre lo que dice Raúl, y efectivamente, pues, la tentación termina siendo esa, ¿no? De recurrir a la Fuerza Armada, porque lo mismo le sucedió a Fujimori. Fujimori, para implementar las políticas de shock, no podía utilizar ese partido malagua, ese conglomerado malagua insalubre e intragable que era Cambio 90, ¿no? En su momento. Entonces, la pregunta es, de fondo, la pregunta en el fondo termina siendo, si nosotros nos vamos, a ver, si comenzamos a añadir ingredientes y ponemos el tema militarización con el tema de discurso de izquierda, de muchas de las fuerzas que soportaron la candidatura de Ollanta Humala, y eso le añadimos el entorno internacional que rodea América Latina, no vaya a ser que estemos cocinando o preparando un cóctel chavista, ¿no es cierto? Que este discurso de Lerner Guitis de alguna manera trata de descolocar y de alejarse de eso, porque esto, insisto, para mí es el modelo actual, con algunas precisiones que creo que son válidas, porque los modelos son sujetos de ser ajustables, pero que de ninguna manera es una ruptura. Lo otro sí podría ser una ruptura y sí sería peligroso. Ahora, yo creo que estamos ante un problema mayor, y creo que es al que tú ibas cuando hacías esta separación entre el Estado y el gobierno. ¿Cuántas elecciones ya tenemos con los mismos dilemas? Yo creo que tenemos 20 años con los mismos dilemas. Y no logramos, no olvidemos una cosa, Víctor y Manuel, Víctor y Raúl, el primero que rompió con el tema de los partidos fue Ricardo Belmont. La palabra partidos tradicionales surgió en la campaña de Belmont por la alcaldía de Lima. Y le gana Inchauste, que venía representando a partidos tradicionales, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero que tenemos desde el año 88 prácticamente, con este tema de que los partidos no comienzan a dar visos de recomposición. Y cuando vemos a los nuevos cuadros, tampoco